Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Y hoy analizaremos la trayectoria de vida de Lenín Moreno, de Rafael Correa e incluso mi trayectoria de vida para entender, para poder comprender un hecho fundamental. ¿Cómo fue posible que Rafael Correa se equivocara tan gravemente en elegir sus colaboradores y los miembros de la cúpula de su partido? A todos nos consta que individuos como Richard Espinosa, que era un niño consentido de Rafael Correa, está de embajador en Italia con bendición del gobierno de Lenín Moreno, y lo está porque no pudo continuar, porque si no seguía en el IES y seguía siendo un señor aquí en Ecuador, y porque había algo sospechoso en su manejo del IES, fue que se autoexiló en una embajada de Ecuador en Italia. Pero él se suma a otro, por ejemplo, Lenin Lara en Esmeraldas, fue ministro del Interior de Rafael Correa, y luego alcalde puesto por Rafael Correa, y luego un traidor más, Barrera, bueno, era un individuo que tenía la característica de ya ser uno de los intelectuales de Quito, del Grupo Ciudad, y luego llega a ser alcalde, y cuando llega a ser alcalde es prácticamente favorecido por Rafael Correa. No se diga Baroja llega a ser alcalde, porque el prefecto provincial, porque Rafael Correa le ayuda, y ahora es el director del partido y el mayor odiador de Correa. ¿Cómo llegó él a tener 50 de su gente, de la gente de la cúpula, que se convirtieron en sus más acérrimos enemigos? Y no solamente eso, tenemos a Espinosa, la que fue ministra de Relaciones Exteriores y ahora está en la ONU. Fue ministra en varios ministerios, fue otra de las consentidas de Correa, y luego una de las traidoras de Correa. ¿Cómo nos podemos explicar todo este fenómeno de la traición? Y partimos de un hecho simple. Parto de mi vida comparándola con la vida de Correa. Correa nace en un barrio pobre, en una familia que tiene problemas. Su padre inclusive es detenido en Estados Unidos por el problema de drogas, de tráfico de drogas. Pero él es asimilado por el Colegio La Salle, por la Iglesia Católica, y va a una universidad católica, donde iba la élite de Guayaquil, porque ahí no había todavía la Universidad Espíritu Santo, que es ahora la que está reuniendo a toda la élite de Guayaquil, sino que la élite de Guayaquil no iba a la central, no iba a la estatal de Guayaquil, sino que iba a la Universidad Católica. Y ahí en la Universidad Católica, él es brillante estudiante, lo que le permite irse luego a Bélgica y estudiar en Bélgica, en una de las mejores universidades del mundo, donde también confluye toda la élite, tanto económica como intelectual de Europa, en un país que es ahora la sede de la Comunidad Económica Europea, Bélgica. Y de ahí ya va a Estados Unidos, a Illinois, una de las mejores universidades del mundo también, y muy popular en el estado de Illinois, porque se dice que habla el mejor inglés de los Estados Unidos. Muchos periodistas van a estudiar inglés nuevamente, a pesar de que han nacido en Estados Unidos, a rehablar el inglés en Illinois, porque se dice que es la universidad más culta y que mejor usa el inglés. Pero además va a estudiar algo interesante, estudia desarrollo, economía para el desarrollo, y aprende cómo Estados Unidos fabrica el subdesarrollo en los países sobre los cuales tiene una fuerte influencia. Descubre cómo los ingleses comenzaron esta fabricación del subdesarrollo, que era algo diferente a fabricación de colonias, como lo hicieron Francia, Inglaterra, Portugal, el mismo
España. Ahora comienzan a fabricar lo que se llaman los países del patio trasero, en el caso de Estados Unidos específicamente, y de otros que les llamaban los países satélites. A esos se les denominaba países satélites. Bien, aprende eso y descubre que hay ciertas cosas, ciertas trampas que tienen los países desarrollados para convertir a los países que tienen gran riqueza, como Ecuador, en satélites y mantenerlos en el subdesarrollo, hacer constructores de subdesarrollo, no constructores del desarrollo, no constructores de gente, un país que va a salir del subdesarrollo hacia el desarrollo, no, cómo se los mantiene en el subdesarrollo. Eso es lo que él aprendió. Bien, Lenín Moreno, en cambio, tiene otra trayectoria. Es un individuo que tiene un padre y una madre que son pobres, van a trabajar en la Amazonía, donde solamente iba la gente que estaba más jodida, y luego de eso logra el padre de él ser un representante por la provincia de Orellana, de Sucumbíos, en ese momento de las Sucumbíos, creo, y bueno, viene a estudiar en Quito, pero vive la educación fiscal y la educación municipal, que son gratuitas. No tiene vínculos sociales, permanece en la clase media baja de Quito, y esta clase media baja está muy vinculada con el movimiento MPD, con el movimiento y los movimientos de izquierda. Él pasa a ser parte de un movimiento que se llama MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, muy famoso porque fue parte de los movimientos de izquierda que apoyaron a Allende, pero además porque hizo un famoso secuestro en Brasil durante el gobierno de la Junta Militar brasileña. Este movimiento, MIR, que es radical, que es de armas tomar, que crea, tuve a muchos amigos del MIR y querían que yo sea del MIR cuando estaba en la universidad, y eran gente absolutamente radical. Uno de esos problemas que tuve justamente cuando fui a trabajar en Muisne fue que llevé a un amigo del MIR a trabajar en Muisne, y ahí estaba trabajando la teología de la liberación con Graciano y Julián, tratando de construir una organización campesina muy poderosa, que llegó a ser la más poderosa de la costa ecuatoriana, OCAME, y estos del MIR la dividieron, separando a los promotores de salud del resto de la organización porque los radicalizaron hacia la izquierda. Esto me separó de la relación con Graciano y Julián, porque estaba entre Graciano y Julián, que eran amigos, y el otro que también era mi amigo. Mis relaciones no eran ideológicas, eran de amistad. Bien, pero luego Lenín Moreno se casa, recibe un tiro en la espalda y comienza a vincularse con la clase media alta de Quito, gracias a su esposa, que es hija de un coronel, hija de un coronel que era de la época del Bombita, coronel de la policía, y de la misma provincia de Bombita, Rodríguez Lara. Entonces estaba bendecido por la junta militar de Rodríguez Lara, la dictadura de Rodríguez Lara, y ella pues tenía ya estos pujos de mujer de aristocracia, de alcurnia, y llega acá y se coloca en el barrio Quito Tenis y Golf Club, precisamente en el barrio Mexterior, un barrio que mi padre lo construyó para los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que era un barrio caro de Quito y que estaba junto al Quito Tenis y Golf Club, que era el lugar donde se reunían toda la clase alta de Quito. Bien, ahí se comienza a relacionar y finalmente, inclusive en su departamento, se organiza Alianza País, y finalmente ahora, después de ser el presidente de los pobres, de los discapacitados, va a Suiza, se relaciona con la crema innata de la alcurnia europea. En Suiza, el país más caro de Europa y más high class, ustedes saben que es un lugar donde la banca, donde todos los ladrones del mundo han colocado su dinero, porque es un lugar donde se puede colocar dinero sin rendir cuentas de su origen, ¿no? Sirve para el blanqueo de dinero.
Entonces ahí en ese lugar se relaciona y regresa a Ecuador y se convierte, mientras que Rafael Correa cuando regrese es el presidente de los pobres, hace todo por los pobres, lucha, les da infraestructura, educación, salud, organización, espíritu, les levanta el ánimo, les da becas, les da todas las condiciones, crea una sociedad donde los pobres tienen la posibilidad de abandonar la pobreza. En cambio, Lenín Moreno llega y hace todo lo contrario. Es un pobre que va y trabaja y sirve incondicionalmente a los ricos, a los banqueros, a los dueños de los medios de comunicación, a Estados Unidos y las transnacionales. Recordemos que les quitó una deuda de $4.500 a las petroleras. ¿Qué diablos tenía que quitarles a las petroleras? ¿Cuánto dinero y cuánto petróleo han sacado de Ecuador? Sin embargo, les perdonó una deuda. Me pongo a pensar en mi propia existencia. Yo no soy un niño pobre. Yo nací en cuna de oro, se puede decir. Nací en la Mariscal. Mi padre, un abogado, mi madre, una terrateniente, dueña del barrio de la Villa Flora, vendió la hacienda de la Villa Flora para que se construya el barrio y tenía numerosas casas, mansiones en la Mariscal. Mi padre, un hombre pobre, pero de apellido muy conocido en Cuenca, Moreno Cordero González. Entonces llega acá como estudiante, becado por la Embajada Norteamericana, pero le dicen, ¿para qué te vas a estudiar Relaciones Internacionales si esa es una profesión de ricos? Tú eres pobre, quédate aquí, trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, termina sus estudios y se convierte en uno de los mejores abogados del país. Se casa con mi madre y yo vivo y nazco en la Mariscal, cuando la Mariscal era el corazón económico de Quito. Aquí, frente a mí, estaban viviendo los Wright, que tenían la Favorita. Más allá de Rodrigo Paz, a una cuadra, tenía la Casa Paz. Y todo, la Mariscal era, pues, cordobés, ponces, dávalos. Toda la gente pelucona de Quito eran mis amigos. Estudié en el Colegio Brasil, una academia militar del barrio, y empecé a estudiar Derecho en la Universidad Católica, que era la Universidad de los Pelucones de Quito, de la Universidad de la Mariscal, porque no había la San Francisco todavía. Y en ese momento, mi hermano va al ejército, me comienza a contar todo lo que pasa en el ejército ecuatoriano, toda la corrupción que había en el ejército ecuatoriano, toda la maldad, porque era un tiempo en que los conscriptos morían porque les maltrataban en el ejército y eso no se sabía nadie. Y comienzo a darme cuenta de algo que no conocía. Va a la frontera norte, trae desde Colombia unos libros de marxismo, comienzo a leer marxismo, termino siendo un estudiante igual que Correa, tan bueno como Correa. Terminé siendo ayudante de cátedra en psicología, en cardiología en la Universidad Central, terminé siendo profesor de la Universidad Central, pero un día de esos, por azares de la vida, me fui a trabajar nuevamente en el campo donde había empezado, en el cantón Muisne y en el cantón Tacames, en la provincia de Esmeraldas, donde yo hice mi internado escapando de Quito, porque estaba asqueado de la forma de las relaciones sociales que había entre la clase alta de Quito. El zapatito brillante, el chaquetito, el chiste pendejo, esa relación que había en la Universidad Católica. Me escapé, me fui a trabajar en la provincia más pobre del Ecuador, la provincia de Esmeraldas. Y desde ese momento me vinculé con la gente más pobre del Ecuador. Y aprendí a ciencia cierta cuáles eran las particularidades de la clase alta de Quito, de la clase alta de la costa, de los pobres de la sierra y de los pobres de la costa, porque mi abuela había sido campesina, era hasta curandera, a pesar de sus grandes apellidos, quedó viuda a los 19 años y le mandaron a un potrero a cuidar una hacienda de la familia, y aprendió a vivir con los campesinos y me relacioné con los campesinos indígenas y aprendí a utilizar plantas medicinales de la sierra, de la costa. Soy médico que cura con plantas medicinales. Y cura con plantas medicinales, aprendí todo lo que es la medicina tradicional indígena, mi relación con los indígenas, con las culturas nativas creció, me hice médico de los pobres.
Trabajé en la frontera norte en el momento en que había el Plan Colombia, ahí con los aguay, con los negros y con los colombianos en la zona del Chota. Y luego volví a Esmeraldas, a la zona de donde había empezado, a Muisne, y donde viví con ellos el terremoto. Dos visiones completamente diferentes. Por supuesto, alguien me dijo, la diferencia está en que si tú te relacionas con los pobres, terminarás de anónimo y de sobreviviente. Ser médico de pobres es ser médico de anónimos y sobrevivientes, terminarás con ellos. Te meterás a ahogar a salvar a los que se ahogan y te ahogarás con ellos. Rafael Correa se metió con la clase más alta de Quito, la Universidad de San Francisco. La Universidad de San Francisco fue el peldaño que le permitió relacionarse luego con Hugo Chávez, relacionarse luego y luego promocionarse para ser presidente. ¿Ok? El otro, Lenín Moreno, se relacionó con la clase del Quito Tennis Eagle Club y de la Exterior, de esta organización. Ahí se metió con los ricos y ahora es presidente. Ese es el trayecto. Pero, ¿qué diferencia? ¿Por qué Rafael Correa no alcanzó a darse cuenta de qué clase de gente era la que se estaba metiendo en Alianza País? ¿Y que se metía con quién? ¿Quién les introducía? Les introducía Lenín Moreno. Lenín Moreno comete un grave error. Primero, colocar la central de Alianza País en la avenida de los Chiris, en el Parque La Carolina, donde se había movido todo el aparato financiero que antes estaba en la Mariscal. La Mariscal se convierte en zona rosa, yo me quedo aquí en la Mariscal, y todos los ricos se mueven hacia la Carolina. Y está el Quicentro, el Centro Comercial Naciones Unidas, el Centro Comercial Iñaquito, el Centro Comercial El Jardín, toda la infraestructura bancaria, todos los grandes edificios de los bancos, Produbanco, Banco del Pacífico, el Filambanco, el Banco Amazonas, todos, Unibanco, todos se colocan en el Amazonas de la Carolina. La avenida Portugal se convierte en la avenida de todos los floricultores y ricachones de Quito, los más duros. La avenida de los estadios, pues ni qué decir. Ahí se centran y colocan ahí la sede de Alianza País. Entonces, inmediatamente la sede de Alianza País comienza a absorber a toda esa gente que estaba en las periferias, en la zona de influencia, que son los ricachones de Quito, que ahora están gobernando el país junto con Lenín Moreno. Es en ese lugar. Lo correcto hubiera sido que la sede de Alianza País primero estuviera en Guayaquil y en segundo lugar que estuviera en un barrio pobre de Guayaquil, o por último que estuviera en Manabí y que estuviera pues en Montecristi por último, ahí la sede de Alianza País. Pero no, la pusieron en Quito, y ese fue el grave error, porque ponen además de directora del partido a una aristócrata de Cuenca, y comienza la aristócrata de Cuenca, que había trabajado con gobiernos con los 2 o 3 gobiernos anteriores, que ya ella tiene una vida de trabajar para cualquier gobierno, y esta aristócrata de Cuenca comienza a convocar también a los aristócratas de Cuenca y los trae, entre esos Serrano y todo lo demás, que también se convierten en toda una gavilla de traidores. Recordemos que una de las vicepresidentas del Congreso era cuencana y no tuvo ningún problema en traicionarle a Correa. Entonces se crea este fue el círculo erróneo de Correa, haberse vinculado desde la San Francisco con la clase aristocrática de Quito. En la historia de Ecuador, el proceso no es la primera vez que se da. Este proceso se ha dado en repetidas ocasiones. La independencia de Quito, la independencia del Ecuador, se origina en Guayaquil, donde están Urdaneta, Febres Cordero y Letamendi, 3 venezolanos que se unen con Sucre, reúnen sus tropas y vienen a Quito y liberan Quito en la batalla de Pichincha. Entonces, una vez que se libera Quito en la batalla de Pichincha, enseguida la aristocracia de Quito comienza a mezclarse con los generales que habían llegado victoriosos. Sucre termina casándose con la marquesita de Solanda y Flores con la condesa de Gijón,
Los títulos de marquesa se los daba el rey de España por consentimiento de la iglesia, y los títulos de condesa también. Y finalmente, la gente de Quito, con Flores a la cabeza, un venezolano, trama el asesinato de Sucre y lo matan en Berruecos, cuando Berruecos era parte de Quito, porque Quito llegaba hasta Pasto, y Pasto es... Las selvas de Berruecos están en Pasto, así que muere en Quito, en el territorio de Quito, asesinado el hombre que liberó al Ecuador, al reino de Quito. En ese momento se llamaba Real Audiencia de Quito, a la Real Audiencia de Quito del dominio español. Este fenómeno no es la primera vez. El mismo fenómeno sucede cuando a finales del siglo XX, del siglo XIX, comienzos del siglo XX, nuevamente de Guayaquil y de Manabí vienen los libertadores, incluidos de Esmeraldas, vienen la revolución liberal con Alfaro. Sube Alfaro, igualmente uno de sus generales, el general Plaza, nuevamente se vincula ahora con uno de los terratenientes más grandes de Cayambe, ¿no? Los Lazo y de Cotopaxi. Pues Cotopaxi, imagínense que hay un pueblo que está dentro de la hacienda de los Lazos que se llama Lazo, y en esa hacienda de Lazo estaba Leonidas Plaza, y ellos comienzan a tener un vínculo con la aristocracia de Quito, y finalmente el general que ayudó a Eloy Alfaro con la revolución liberal lo traiciona y organiza el asesinato de él en el Parque del Ejido. Igual que el general Flores, que era venezolano, también es seducido por la aristocracia de Quito y termina matando a Antonio José de Sucre. Este fenómeno no se queda ahí, todavía continúa cuando las cosas se complican y llega Roldós al poder. Pero antes de eso tenemos la Revolución de la Gloriosa. La Revolución de la Gloriosa se produce porque hay un senador, es en 1944, y la Revolución de la Gloriosa se produce porque hay un senador, senador de Pichincha, que es Velasco Ibarra, que denuncia que el presidente de ese entonces, Arroyo del Río, había regalado la mitad del territorio y había dado bases en la península de Santa Elena y en Galápagos. El territorio regalado se lo regaló al Perú a través del Tratado de Río de Janeiro, a cambio de que el Perú, con consentimiento y con el apoyo de Estados Unidos, para que Perú sea el mayor proveedor de caucho de Estados Unidos. Y en cambio, las bases militares de Manta, de la península, entonces no se permite eso, y entonces el asunto es que no se puede